Dijo Jesús a sus discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Dice así el Evangelio de Lucas en su capítulo 17, los versos 1 y 2. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Son palabras de Jesús. Lucas, siendo un escritor muy talentoso, no tiene una homilética desestructurada. La homilética es el arte de la predicación. Algunos predican de una cosa y otra, a veces inconexas, y el oyente se va un poco confundido. En Lucas encontramos siempre una hilación, una secuencia lógica en todo lo que está diciendo. Así que tenemos que preguntarnos qué tiene que ver este tema de los tropiezos, este tema de los escándalos, con lo anterior. Y bueno, por lo pronto es muy interesante que dice, por ejemplo, en el caso de las parábolas de salvación, el pastor se alegró porque encontró a su oveja perdida. La mujer llamó a sus amigas para que se alegraran con ella porque había encontrado su moneda perdida. Y el padre hizo una fiesta, hizo un banquete y le dijo a todos: gócense conmigo porque mi hijo que estaba muerto ha revivido. Frente a esta actitud de alegría porque el perdido se ha salvado, ha sido hallado, ha revivido, tenemos esta otra actitud, en el otro extremo, el que en vez de buscar la salvación del perdido y gozarse por su hallazgo, le pone tropiezo, le pone trampas en el camino, obstáculos para desviarlo del camino de Dios. Ahí está la relación de lo que Lucas ha venido diciendo. También en el último caso vimos a un hombre rico, desinteresado de las necesidades de alguien que estaba cercano. Aquí encontramos un paso más en ese camino. No solo hay un desinterés, indolencia, indiferencia. Ahora resulta que hay una acción que impide al otro encontrar la salvación. El destino de aquel hombre indiferente ante el prójimo fue el Hades. Cuando Jesús dice que el que pone escándalo ante el hermano pequeño tendría más conveniencia si lo lanzaran al mar con una piedra muy pesada. Y en el pensamiento hebreo el mar es algo terrible. Los hebreos siempre le tuvieron miedo al mar, nunca fueron navegantes. Para ellos el mar es el abismo, es el caos. Recuerden Génesis 1, antes de que Dios comenzara a establecer el orden, la tierra estaba cubierta por las aguas caóticas primigenias. Y en contraste con ello, en el Apocalipsis, resulta que Juan ve una tierra nueva, un cielo nuevo, y el mar ya no es. Y no es que en realidad se refiera al hermoso mar que nosotros contemplamos, sino a su símbolo como un abismo. Ser lanzado al abismo, a lo más profundo del abismo, tan profundo que una piedra pesadísima te va a hundir hasta allá. Más valdría eso que estorbar la salvación de otros en la medida en que
la condenación, el sufrimiento en el Hades, diríamos, es proporcional a lo que hemos hecho, a lo que merecemos. Así que Lucas no ha perdido el hilo de su reflexión, de su proclamación acerca de Jesús como el Cristo. Y quiero que retomemos algunas cosas más. Por lo pronto, he titulado a nuestra plática "De la proximidad a la separación abismal". Retomo aquí un pensamiento del doctor René Kruger. Esta frase en realidad es de él, ¿no? Y yo la he querido tomar como título, "De la proximidad a la separación abismal". Por lo pronto, recordemos en Lucas 16:20, acabo de leer Lucas 17, 1 y 2, pero estamos uniendo el contexto, ¿no? Siempre hay que tomar en consideración el contexto. En Lucas 16:20 dice: había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Esa es la proximidad. Hay un hombre que hace banquete todos los días y hay un rico que no está lejos. Hay un pobre, que no está lejos. Hay un pobre que no ha muerto, como para ya no poder hacer nada. No es un pobre que para los que estamos en América se encuentre en África o en Oceanía. Lo único que los separa es una puerta. Y según algunas pinturas que ilustramos o con las que ilustramos algunas de las pláticas pasadas, parece una puerta abierta, como se acostumbraban los banquetes o simposia de los que hablamos cuando Jesús discutió con los fariseos que le cuestionaban por qué comía con prostitutas o por qué no guardaba la ley de Moisés. Entonces eso permitía que el pobre viera los suculentos manjares que se consumían a la mesa del rico, y por eso dice que anhelaba que siquiera le diesen las sobras, las migajas de lo que caía de la mesa, ni siquiera las cosas limpias que a veces se guardan para el otro día, sino de las migajas que caían de la mesa. Esa es la proximidad. Solo un zaguán, un hombre que está ahí a unos cuantos pasos de mí, un hombre que mira todo lo que yo tengo y que tiene un anhelo de las cosas ínfimas, como son las cosas de esta vida, unas migajas, algo ínfimo, unas migajas, pero que nadie le da. Ni mis amigos ni yo, estoy poniéndome en los zapatos del rico, ¿no? Nadie le da porque no nos interesa. Esa es la proximidad. Ahora, ¿en qué se convierte esa proximidad? Antes de seguir adelante, quiero que pensemos en este cuadro que estoy hablando. Por lo pronto, mirar a Lázaro, del que ahora ya sabemos que era un hombre de fe, un hombre que esperaba en Dios. Mirarlo en esa postración de miseria, de hambre y de inmundicia, como una persona llena de llagas, nos haría preguntarnos si Dios no es injusto. ¿Por qué Dios permite? Platicaba con el pastor Salomón, que recién perdió a su hija, a su jovencita, y alguna persona le decía a él: pero es que Dios es injusto, ¿por qué no se lleva a las personas más malvadas? Y yo creo que todos en esta pandemia hemos pensado algo parecido, o hasta indebidamente deseado que por qué Dios no se llevó mejor a fulanito de tal, o a fulanita que es una verdadera plaga. ¿Por qué se han ido los hermanos, los creyentes, nuestros familiares, jóvenes, adultos, pastores, que en términos humanos decimos no le hace mal a nadie? ¿No es que Dios es injusto? Claro, el pasaje aquí no pretende hacer una teodicea. Teodicea es la rama de la filosofía que se preocupa por mostrar que a pesar de que hay maldad y sufrimiento en el mundo, hay sin embargo un Dios que es amor y que es todopoderoso. Que el sufrimiento en el mundo no obedece a que Dios sea malvado, o a que Dios no exista, o a que Dios sea débil y no pueda acabar con el mal.
La Teodicea se preocupa de eso, pero por lo pronto nuestra pregunta es, si la condición de Lázaro y la condición que él ilustra, la de todos los hombres que sufren postrados en el dolor y la miseria, nuestros familiares enfermos incluidos, no hacen parecer que Dios es injusto, que Dios nos ha olvidado, que Dios no contesta nuestras oraciones, porque esa es la sensación cuando tenemos un problema, una enfermedad propia o de un ser muy cercano, amado, y pedimos y oramos y suplicamos y no hay respuesta divina. Llegamos a pensar, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que Dios a mí no me oye? ¿Será que yo he pecado? ¿Será que Dios me está castigando a mí? Yo quisiera que en todo esto nos identifiquemos con Cristo. Cuando Cristo allá colgando, pendiente de la cruz, cita textualmente el Salmo 22. Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La verdad no es que Dios le hubiese desamparado. El Padre nunca desampara al Hijo. Es como Abraham al pie del altar del sacrificio, pero está allí con Isaac, llorando por Isaac. Jesús mismo es Dios, no puede ser desamparado de Dios. Lo que significa este clamor de Jesús, este salmo citado en ese momento, pero desde las fibras más hondas del corazón de Jesús, muestran que en su naturaleza humana Jesús sintió lo que todos nosotros sentimos cuando estamos en prueba y en tribulación y no parece que Dios nos conteste y no parece que Dios nos oye. Esa fue la condición de Lázaro y es la condición de nuestros enfermos y es la condición de nosotros y nuestros familiares que fallecen. Parece que Dios no nos contesta. Parece que Dios es injusto. ¿Por qué permitir a un hombre justo morir en la calle lleno de llagas y de hambre? ¿No parece? Otra reflexión es que esta proximidad del rico, decíamos, es también nuestra responsabilidad en la medida que estamos representados allí. Y no porque necesariamente seamos ricos, y menos seamos muy ricos, pero hay alguien cercano a nosotros que está esperando que le demos algo de lo que nosotros tenemos, sea en términos materiales, como la ropa, la comida, un dinero, sea en términos afectivos, una palabra, un abrazo, un acompañamiento, sea en términos espirituales, el consuelo del Evangelio, el mensaje de la salvación. En estos días los hospitales, las cárceles, las familias que tienen enfermos en casa, experimentan angustia, soledad, desvelos, incomodidad de pasar la noche en una sala de espera, la falta de recursos frente a tantos gastos de medicamentos y de médicos, de hospitales. Hoy tenemos una gran oportunidad de reconocer que hay una proximidad, que hay un hombre necesitado, un ser humano necesitado en el quicio de nuestra puerta y que estamos tan cerca y que tenemos algo que podemos darle. Esto fue lo que no hizo el rico. ¿Y qué sucedió entonces cuando el rico no hizo esto? Lucas 16, 26. Además de todo esto, le contesta Abraham al hombre rico, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
El rico estaba a unos pasos y en toda la posibilidad de ayudar al pobre. Ahora el rico quiere la ayuda del pobre. El pobre que se llama Lázaro. El rico que nunca sabremos cómo se llama. Esto lo que significa es que la persona es importante para Dios. Aunque socialmente, económicamente sea una persona despreciada, fracasada, postrada, la persona que cree, que busca, que responde al amor divino, es para Dios tan importante que en esta historia, en la que seguramente hay muchos otros perdidos, el rico no es el único que está en el Hades, hay muchos otros salvados, Lázaro tampoco es el único que está en el paraíso. Hay, sin embargo, en esta historia solo 3 personajes, como si nuestra cámara se centrara solo en esos 3 personajes. El rico, como judío importante que fue, como judío creyente en los ritos y la religión judía, en las oraciones cotidianas de los judíos, le dice: Padre Abraham, permite que Lázaro me traiga un poco de agua. Padre Abraham, él se considera hijo de Abraham, pero no es hijo de Abraham, a pesar de que Abraham le contesta amablemente y le dice: hijo, acuérdate que en la vida tuviste tus bienes. Claro, lo que se sobreentiende es lo que el relato nos ha hecho comprender antes, y no los compartiste con este hombre. Ahora tú quieres que este hombre te ayude. Él deseaba algo ínfimo, unas migajas. Ahora tú deseas algo ínfimo, una gota de agua en la punta del dedo, en la punta de tu lengua. Solamente que tú pudiste ayudar al pobre, ahora es imposible que Lázaro te ayude a ti. Porque esa proximidad que tenías en la tierra, esa posibilidad de ayudar al necesitado, ahora no existe, porque Lázaro no puede pasar del Hades al paraíso, ni tú puedes pasar. No, Lázaro no puede pasar del paraíso al Hades, ¿no? Corrijo. Ni tú, estando en el Hades, puedes pasar al seno de Abraham. No se puede pasar. Por eso hablamos ahora de una separación definitiva, una separación abismal que implica esa intensa y profunda sed que representa precisamente la separación del hombre con respecto de Dios. Y retomamos la conclusión de nuestra reflexión pasada, cuando Abraham le dice con respecto a los hermanos que están preocupados, ¿no? Tienen a los profetas y la ley, es decir, tienen la Biblia. Un testimonio que sigue vigente, pero quien no quiere la Biblia es porque no quiere creer. Recuerden que la fe es una decisión, y ni aunque alguno resucitara de los muertos, el que no quiere creer, creería. La Biblia es testimonio de Cristo, la Biblia nos lleva a Cristo. Cristo nos muestra, nos infunde su gran amor, y si nosotros respondemos, es a esto a lo que llamamos la fe. La fe verdadera, que es el inicio de nuestra respuesta amorosa al amor de Dios, va a producir en nosotros el amor al prójimo, y el amor al prójimo va a producir que le ayudemos, que le sirvamos. Por eso, cuando alguien no ama y no sirve al prójimo, no es que se va a ir al infierno por no amar al prójimo, es que su no amar al prójimo es solo la evidencia, el síntoma de que no quiso una relación con Dios, de que no respondió al amor divino. De lo contrario, hubiera amado a su prójimo. En el verso 24 también de Lucas 16, cuando él le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo, reconocemos que mientras estaba vivo, el rico se sentía autosuficiente. ¿Para qué necesito a ese pobretón Lázaro? Ojalá que los de la alcaldía vengan con la camioneta y se lo lleven de aquí. Estorba, afea, apesta la calle.
El rico es autosuficiente, el rico no necesita a ese pobre del que seguramente no sabe ni cómo se llama. Esta actitud de autosuficiencia y soberbia es la que vamos a encontrar en aquel que pone tropiezo, en el que pone los escándalos. Recuerden que ese es nuestro tema de hoy, ¿no? Pero estoy hilando el contexto. El que pone el escándalo es como el rico. Esos banquetes que el pobre veía todos los días, que deseaba, que se le antojaban, eran también para el pobre la tentación de preguntarse ¿por qué Dios le da a unos todo y a mí nada? El rico era un autosuficiente y un soberbio. Pero miren lo que ahora necesita. Ahora necesita que aquel miserable que estaba ahí tirado en el piso sea el que lo ayude. ¿No es paradójico? Ahora aquel hombre lleno de llagas es el que puede ayudar al rico, o al menos el rico quiere que el pobre, el entonces pobre, le ayude. Desgraciadamente, como hemos dicho, la separación es abismal y ya no hay ayuda posible. Bien, entonces, ver al pobre en el seno de Abraham, ¿no? Porque acuérdense cuando dice en el 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Otra vez la idea de la proximidad y la lejanía. ¿Dónde estaba el pobre? En vida, cerca del rico, en la puerta. Ahora, ¿hacia dónde mira el rico al pobre? Lejos. Y vio de lejos, ¿no? Ahí está la oposición cerca, lejos. Y puede ver, esto es un lenguaje figurado. En realidad no creo que el pasaje pretenda decirnos que los condenados estarán viendo constantemente a los salvados, ¿no? De alguna manera están conscientes de una salvación de la que no participan, eso significaría. Recuerde que en otro pasaje de Lucas, precisamente hablando de los que no creyeron, en contraste con la reina de Saba o con los ninivitas ante la predicación de Jonás, que sí creyeron y la generación que ve a Jesús no cree, Jesús dice, por tanto ustedes verán sentados a la mesa con los profetas, a los de Nínive y a la reina de Saba, y ustedes estarán fuera. La misma idea, la idea del que se queda afuera. El rico estaba dentro de la casa, el pobre estaba fuera de la casa. Ahora el rico está fuera del paraíso y tiene una conciencia de que el pobre está dentro de la casa, dentro del banquete eterno, de la fiesta eterna. El rico da fiestas todos los días, fiestas que se terminan, fiestas que pasan, fiestas en las que hay un deleite aparente, nunca profundo, nunca realmente satisfactorio, y que una vez que han transcurrido no significa nada. Mirar el placer indebido que tuvimos hacia el pasado es mirar cosas perdidas. En cambio ahora, Lázaro está en un banquete permanente. Retomemos entonces esta alerta para no tener actitudes soberbias de autosuficiencia y para que reconozcamos a aquel que está cerca. Ahora, los salvados no estarán viendo a los perdidos. Aquí no dice que Lázaro estaba viendo al rico y que dijo, qué bueno que te estás achicharrando. No, porque la bienaventuranza, la felicidad en el paraíso es total. Y tener una conciencia o una percepción de los condenados no sería una felicidad total. El amor nos llevaría a dolernos por ellos. Sabemos que Dios es justo y que en su justicia hay unas consecuencias lógicas, ontológicas, para el que se separa de la luz, el que se separa del ser, el que se separa del amor. Eso es comprensible, lo sabremos, pero no tenemos una percepción de ellos. Nosotros tenemos una percepción del amado. Toda nuestra percepción está centrada en el amado. Ahora,
En el 16:22, me estoy regresando al 16, pero ya voy cerrando. En el 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ya explicamos que el seno de Abraham es el paraíso, el tercer cielo, la salvación, el deleite de la comunión íntima con Dios. Pero yo quisiera insistir en una cosa, definir el paraíso como la autocomunicación de Dios por amor. Dios se autocomunica, se da, se manifiesta, se da a conocer, se revela, da su propia persona por amor. Ese es el Evangelio. La autocomunicación de Dios por amor. Esta autocomunicación de Dios es inherente a la criatura. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando hablamos del paraíso no estamos hablando de un extra. Si Dios ya te perdonó, ya te salvó y además, así como la cerecita del pastel, te va a dar el paraíso. O te va a llevar a un lugar donde las calles son de oro. No, el paraíso es el fin, el objeto, el telos, el para qué Dios hizo la creación. Cuando Dios decide crear al hombre, decide crear un mundo, una casa que va a regalar al hombre para que el hombre viva en esa casa, el mundo. Pero cuando Dios está decidiendo crear al hombre, ya está decidiendo crearlo para amarlo y para que el hombre disfrute ese amor, respondiendo también con su propio amor al amor de Dios, el amor recíproco. Entonces la razón de ser de la creación es el paraíso o la relación amorosa, el matrimonio de Cristo y la iglesia. Esto está claro, por ejemplo, en la medida en que los relatos de la creación en el Génesis siempre están en vistas de la alianza. El Éxodo, el monte Sinaí, el lugar de la alianza, es la cumbre desde la que contemplamos los antecedentes, el Génesis. La creación está hecha en vistas a la alianza, es decir, a la unión amorosa. Pacto, alianza es también matrimonio, es también banquete eterno. Ese es el propósito de Dios al crear al hombre. Entonces el paraíso no es un extra, no es un además de. El paraíso es la razón por la que Dios creó al ser humano. Por eso es que la criatura solo puede encontrar su plenitud en este objeto final. Cuando en el primer capítulo del Génesis vemos que Dios durante 6 días va ordenando el hábitat para el hombre y luego va creando la vida, las plantas, animales y luego al hombre y lo pone a señorear sobre todo. Y luego viene el día séptimo como una culminación, un día en el que Dios reposa. El día séptimo, que representa la gracia y la señal del pacto. Es decir, ¿en qué desemboca la creación? En el pacto, en la alianza. ¿Y esto qué significa? Que el hombre está hecho en función del paraíso. Todo el ser humano que no viva para este destino, para esta plenitud, para esta realización, primero se encontrará con una vida sin sentido, insatisfactoria, destructiva y finalmente en el Hades. Quien acepta el amor de Dios y responde por medio de la fe, y responde con su propio amor al amor divino, ha comenzado a vivir ya el paraíso. Y quiero reiterar esto por los hermanos que han muerto. Y obviamente, pues por los hermanos que me están escuchando y que han perdido seres queridos. Leímos un texto, bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor, porque reposan de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Nuestros hermanos fallecidos han llegado a la meta de la creación,
el paraíso. Nuestros hermanos que tal vez algún día clamaron y se desesperaron, Señor, ¿por qué no me contestas? Están ahora en el seno de Abraham siendo consolados. Están mejor que nosotros. Tenemos que gozarnos por ello, tenemos que darle gracias a Dios por ello, y en medio de la tristeza natural, a la par de esa tristeza, simultáneamente a ese extrañamiento por la ausencia, tenemos que consolarnos porque sabemos que están siendo ellos bendecidos, bienaventurados, que están siendo deleitados, no necesitan nada. ¿Saben? Lo triste es para los que estamos aquí, y especialmente para nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Recuerdan cuando Jesús, allá frente a las mujeres que le decían su dolor porque lo llevaban a la muerte? Él dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Y cuando habló del sermón que llamamos profético, Jesús decía, rueguen que su huida no sea cuando estén amamantando o las mujeres estén embarazadas. Y yo mucho tiempo me pregunté si quería decir puntualmente, pues que no te vaya a tocar mayor sufrimiento en una situación difícil, pero ahora me queda más claro que el sufrimiento de los padres y de las madres hoy es muchísimo más profundo, más doloroso, más preocupante, porque el mundo al que están viniendo ahora los pequeños es un mundo terrible. Me parece que es realmente el último tiempo. ¿A qué se enfrenta su hijo pequeño, su hijo de primaria, su hijo adolescente? Aquí es donde se unen los pasajes, ¿no? Porque mientras Lázaro está disfrutando de Dios, los que todavía estamos en el camino, estamos en el riesgo de ser desviados, atrapados por una trampa. Y los que no quieren ayudar al prójimo han llegado a otro nivel, al nivel de poner tropezadero y escándalo. Así que volvamos a nuestro pasaje de Lucas 17, 1 y 2. Imposible es que no vengan tropiezos. La palabra tropiezo es en el griego escándalo. Escándalo. ¿Y qué significa el escándalo? Bueno, buscando en el Antiguo Testamento, en la traducción que hicieron los eruditos judíos que tradujeron la Biblia a partir del siglo III a.C., del hebreo al griego, usaron la palabra escándalo, la palabra que usa aquí la Reina Valera 60, tropiezos, en varios pasajes. Vamos a buscar algunos pasajes del Antiguo Testamento para que nos quede más claro que escándalo en un primer sentido, pues es mucho ruido, ¿no? Mi vecino hace su escándalo, tristemente, sí, pero es algo más. Es que fulanita se fue con perenganito, es un escándalo, sí, es algo indignante, pero es algo más todavía. ¿Qué es en la Biblia escándalo? Es trampa, es un tropiezo. En Levítico 19:14, buscamos nuestro primer pasaje. Levítico 19:14 dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás escándalo. Sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Es muy ilustrativo, ¿no? Una persona que no ve, aquí tenemos a nuestro querido Vicente, invidente. Imaginen lo que significaría que, además de lo difícil que es para él moverse,
le quitáramos las cosas de su lugar o le pusiéramos un obstáculo al pasar para que se cayera o nos aprovecháramos de él, quitándole o robándole. Eso sería terrible, por eso dice, ten temor de tu Dios. Poner tropiezo ante el débil, algo que le hace caer, ese es el escándalo. Ahora vamos a el libro de Josué, capítulo 23. No voy a darles todos los pasajes, pero algunos que ilustran bien lo que queremos entender, el contexto en que Jesús usó la palabra escándalo. Josué 23:13 dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por escándalo, por azote para vuestros corazones y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Es decir, las creencias falsas, las costumbres y la manera de pensar de los que no conocen a Dios son tropiezos, son escándalo para los creyentes, y el creyente que se deje engañar sufre esto que le parecerá como espinas en los ojos. ¿Le ha molestado alguna espina en el dedo? Seguramente, pero ¿alguna vez ha tenido una espina en el ojo? Aceptar y dejarse engañar por los escándalos de los malvados es como azote, como si nos dieran latigazos en la espalda, como si nos clavaran una espina en los ojos. En Jueces 8:27, muy cerca de ahí, dice el texto, y Gedeón hizo de ellos un efod. Un efod puede ser una estatua o puede ser un delantal sagrado para un sacerdote, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó, quiere decir idolatró, tras ese efod en aquel lugar, y fue escándalo a Gedeón y su casa. Dios había usado a Gedeón maravillosamente como un libertador del pueblo. Pero luego Gedeón se dejó atrapar por una trampa. Él mismo colaboró en fabricar esa trampa en la que Israel cayó y fue para él y su casa, su familia, quiere decir, escándalo. Ahora voy a una última cita, no los quiero llenar de citas, al libro de Sabiduría. Usted va a decir, en mi Biblia no está. No, bueno, en la Biblia del Oso, que es la primera edición de nuestra Biblia, sí está. Aquí al frente tengo una Biblia de King James, una Biblia antigua, que nos acaba de enviar el hermano Israel Alcántara, tío de Patricio que vive aquí con nosotros, que nos ayuda, y le agradecemos mucho esta Biblia que con ilustraciones, diccionario, concordancia, muchas ayudas, viene a enriquecer el acervo de las Sagradas Escrituras. A la par, tengo una Biblia en donde voy a leerles el libro de Sabiduría. En su capítulo 14, versículo 11, dice, también a los ídolos de los gentiles se les pedirá cuenta por esto, porque entre las criaturas de Dios se han convertido en algo detestable, escándalo para las almas de los hombres y trampa para los pies de los necios. Toda doctrina falsa, toda idolatría, todo lo que ocupa el lugar que Dios debía tener en nuestras vidas, eso es lo que Jesús llama escándalo. Y el libro de Sabiduría dice que los hombres que hacen imágenes y de manera figurada las propias imágenes serán castigadas porque fueron escándalo para las personas. Esta Biblia que he leído en esta edición se llama la Biblia de nuestro pueblo. Es una de las revisiones que se hicieron a la Nueva Biblia Española de Alonso Shekel, una revisión especialmente con lenguaje para América Latina.
Una traducción dinámica en el ámbito católico sería el equivalente a la Dios habla hoy del ámbito protestante en cuanto a la teoría traductológica, que es la traducción dinámica, es decir, independientemente de cuántas palabras se necesiten, lo que quiero es vertir una idea a la otra lengua sin que se pierda y que siga siendo exactamente la misma idea. Esas son las dos Biblias que nos acompañan hoy. Bueno, eso es lo que quiere decir escándalo. Y entonces regresemos ahora a nuestro texto, que es el 1, y se nos dice que, Lucas 17:1, es imposible que no vengan tropiezos. Es decir, la naturaleza humana, la maldad humana es tal que las falsas doctrinas y las trampas para desviarnos del camino de Dios estarán siempre presentes. Dios, que es soberano, pero que nos ha dado libertad, no va a obligar a la gente a no poner trampas. La gente las va a poner porque el corazón es malvado. Es imposible que no vengan. Pero ahora hay una advertencia. Ay de aquel por quien vienen. Si el rico se condenó por no amar, por no ayudar al prójimo, ya dijimos que eso fue resultado de su falta de fe, ¿cómo no se va a condenar el que le pone trampas al que va en el camino de la salvación, en la búsqueda de la salvación? Vamos a leer el verso 2, vamos a leerlo en griego primero, a ver si nos apoyan en cabina poniendo el texto, por favor. El verso 2 del capítulo 17 de Lucas, que dice lo siguiente: Lisiteli, aftoi lithos, milikos, perikite peri, ton tragilon aftu, que eripte istinthalasan, ina escandalizo, ton micron tuton ena. Lentamente dice: Lisiteli aftoi lithos, más útil es para él si una rueda, milikos, lithos milikos, rueda de molino, perikite peri, es colgada alrededor, ton tragilon, del cuello, aftú, suyo, ton trajalon aftú, del cuello suyo, que eripte, y es precipitado, o sea, con la piedra, y es precipitado, istinthalasan, en el mar. Y ina escandalizo, que escandalizar, ton micrón, tuton ena, que escandalizar de los pequeños estos a uno. Hay varias palabras que se parecen a las, o vienen del griego y en español son muy semejantes, quizá podamos reconocer, como litos, piedra, como tragilon, como tráquea, del cuello, como perí, alrededor, como thalasan, salada, el mar, la salada, escandalizo, escándalo, ¿verdad? Y micrón, los pequeños. Esta es la palabra que usa Jesús, micrón. Curioso, ¿no? A uno de estos micrón. ¿Quiénes son los micrón? Ahora preguntémonos quiénes son los micrón. Allá en Marcos 9:42, y lo mismo en Mateo, están los pasajes paralelos donde Jesús habla precisamente de no escandalizar a los pequeños, solo que Mateo y Marcos añaden la frase a estos pequeños que creen en mí, refiriéndose con ello muy específicamente a discípulos. Sin embargo, Lucas siempre es más amplio. Así como Mateo decía, bienaventurados los pobres en espíritu, y Lucas amplía el asunto, dice, bienaventurados los pobres, ya, quiere decir en espíritu y en lo material, ¿no? Lucas amplía el panorama. Aquí también. Lucas no dice los pequeños que creen en mí, dice los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Bueno, pues pensemos primero en algunos que el propio Lucas ya nos ha presentado, y con ello insisto nuevamente en la hilación lógica literaria de Lucas, que es sorprendente.
Por lo pronto pienso entre estos micrón en los ancianos. ¿No fue Elizabeth una mujer anciana sin hijos y su esposo Zacarías? Se les aparece el ángel y les da un hijo a una anciana avergonzada toda la vida. ¿No fue Simeón y Ana que fueron al templo y encontraron a Jesús pequeñito a los 40 días? Unos ancianos que se gozaron porque Dios les dio la vida hasta ver la salvación de Israel. Pienso en los niños, porque el siguiente capítulo de Lucas se tratará precisamente de cómo Jesús bendice a los niños y pide que no les impidamos acercarse a Dios. Pero pienso también que Jesús sanó a aquella niñita, la hija de Jairo, que había muerto y la resucitó. Cómo Jesús liberó del demonio a aquel niñito que era lanzado al fuego y al agua. Pienso en los adolescentes y jóvenes, cómo María era una adolescente cuando Dios vino a destruir sus planes de boda para pedirle que aceptara un embarazo extraño. Una María de este tiempo tal vez hubiera sido abortista y no hubiera aceptado ningún embarazo. Obviamente Lucas nos ha presentado ya su gran preocupación por los pobres. María y José, Jesús, eran pobres. Ya hemos visto a Jesús comiendo con las prostitutas, con los publicanos, con los pecadores. Hemos visto a Jesús sanando a los endemoniados, sanando al hijo del centurión, es decir, Jesús amando a los gentiles. Ya hemos visto a Jesús sanando a los leprosos, a los inmundos, esos que tenían que usar cubrebocas toda la vida y vivir aparte. El confinamiento no era de 1 año o 2 que nos va a tocar, toda la vida. A estas personas con las que Jesús convivía, ¿no? Los samaritanos, los despreciados, los otros, los de la otra religión, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo que se fue de la casa, esos son los pequeños. Todos esos son los pequeños. Pensemos en ellos cuando estamos analizando nuestro pasaje. Los hambrientos, ahí está Lázaro echado enfermo, los enfermos. Los perseguidos, detrás mío tengo una ilustración de unos cristianos y por ahí se alcanza a ver unos soldados romanos que están llegando para llevárselos a las mazmorras del Coliseo y allí a asesinarlos de diferentes maneras. Cuando Jesús habla de poner escándalos, el último nivel de estas trampas de los que ponen los escándalos es precisamente llevar al creyente a la muerte, deshacerse del creyente, como Jesús lo había advertido de los profetas. ¿A cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Bien, ahora pensemos en cuáles pueden ser algunos de los tipos de escándalos. ¿Cuáles son los escándalos? ¿Cuáles son las trampas a las que nos tenemos que enfrentar hoy? Pienso, por supuesto, y en primerísimo lugar, en las herejías. Es decir, las doctrinas que implícita o explícitamente niegan algún aspecto de la obra o de la persona de Cristo. Eso es lo que define a una herejía. Una doctrina que afecta la obra o la persona de Cristo y que se enuncia o se sostiene de manera persistente. Esa es una herejía. Y pensando primero en el contexto de Mateo y Marcos también, ¿cuál es el escándalo? ¿Cuáles son las principales trampas que tiene aquel que ha creído, que se ha constituido en un seguidor de Jesús? Las herejías. Las herejías son muchísimas, es un abanico diverso, muy diverso. La historia de la iglesia y la historia del pensamiento, la historia de las doctrinas, nos muestran esa gama tan amplia. Sin embargo, hoy voy a tocar quizá
2 o 3. Primera, la de los judaizantes. Ahí está una trampa terrible. Desgraciadamente, hay un gran porcentaje de cristianos, y creo que esto afecta más al mundo evangélico que al católico. Hay una gran proporción de cristianos que tiene poco conocimiento bíblico, poco conocimiento de la historia del judaísmo y del cristianismo, por supuesto, y que además fue enseñado en una doctrina de las dispensaciones, y entonces considera siempre que Israel es el pueblo consentido de Dios. En ese punto de vulnerabilidad que se da por la ignorancia y por el dispensacionalismo, llega el judaizante. ¿Quién es el judaizante? Alguien que le ha quitado el lugar a Cristo para idolatrar la ley de Moisés, el hebreo, el pueblo de Israel, la tierra santa, el Talmud y todos los ritos, sea el sábado, el shofar, la kipá, las fiestas judías de la Pascua, del Yom Kippur. Recuerden que, y por eso les leí lo que hizo Gedeón. Gedeón era un siervo de Dios, pero luego se desvió. ¿Cómo? Adorando algo que no era Dios, un efod. Cuando el judaizante es el evangélico, que está dejando a Cristo en un segundo lugar, para dedicarse ahora a exaltar, a creer, a confiar en la ley y en todo lo judío. Ha caído en el escándalo, ha caído en la trampa. Es muy triste porque he visto hermanos, he visto pastores y he visto iglesias enteras arrastradas por los judaizantes y por las Biblias falsas de los judaizantes, como el Código Real o la Biblia Kadosh, la Biblia israelita nazarena, la Biblia del nombre verdadero, etc. Biblias fraudulentas. El problema es que caen en la actitud del rico. El rico, dijimos, era soberbio y autosuficiente. Cuando hemos querido platicar con judaizantes, la soberbia es tal, ellos sienten que, como ya saben una que otra palabrita en hebreo, o ya les dijeron algunas costumbres y creencias judías, sienten que saben mucho y que entonces todo el que no sabe eso es un ignorante, y que entonces usted y yo no tenemos nada que enseñarles. Se han olvidado de lo fundamental. Por eso le recomiendo, si usted conoce a alguien que está en ese riesgo o que ha sido arrastrado, que usted repase con mucho cuidado la carta a los Gálatas. Pablo ya es muy claro. Empezamos por la fe, empezamos por el Espíritu, no podemos terminar por las obras, no podemos terminar en la ley, porque los que se quieren justificar por las obras de la ley, dice Pablo, de la gracia han caído, así tajantemente. Bueno, es uno de los textos donde Pablo dice una de sus expresiones más duras, llamando al evangelio judaizante otro evangelio, dice, si alguno os trae otro evangelio, sea anatema. Y digo, es triste ver hermanos con 30, 40 años en el evangelio, ahora deslumbrados por las doctrinas judaizantes, cayendo en esa soberbia de, es que el que no sabe esto no sabe nada. Por eso algún domingo les decía, si sería fácil judaizar, pues sería aquí donde tenemos todas las Biblias en hebreo, los objetos de judaica y todo el conocimiento del judaísmo. Aquí lo tenemos. Pero el lugar debe ocuparlo Cristo, no la ley, no el hebreo, no mis obras, no los rabinos. Ahora ya con que alguien se deje la barba larga y se ponga una kipá y se diga rabino y hace un video, tiene miles y miles de visitas. La gente quiere oír a los rabinos, aunque sean no son rabinos. Los judaizantes son tristemente una de estas trampas actuales que existía ya desde los tiempos de Pablo, por eso la carta a los Gálatas. Nunca se han terminado.
La tentación por justificarnos pensando que somos buenos y que podemos cumplir la ley está siempre presente. Sí, el hebreo es importante, sí, y si podemos conocerlo y conocer la historia para interpretar mejor el Antiguo Testamento, excelente. Pero acuérdense que la revelación se dio en 3 lenguas y que la lengua en la que se dio la culminación de la revelación es la lengua griega, precisamente, ¿no? Acuérdense que todas las lenguas son humanas, que la ley de Moisés estaba allí apuntando a Cristo, para que seamos hijos de Abraham, y Abraham es el padre de la fe, y la fe es lo contrario de las obras. La fe es lo contrario de la ley, porque la ley y las obras son lo que yo hago, son mi propio esfuerzo, mi propia obediencia. En cambio, la fe es aceptar lo que hizo Dios. La fe es aceptar lo que hizo Cristo y decirle sí. Por eso son excluyentes. O tengo mi confianza en la ley y lo que yo hago y cómo la cumplo, o tengo mi confianza en lo que Cristo hizo. Eso no puede ir junto. Por eso, esta es una trampa terrible. Cuando un judaizante venga con toda su presunción y toda su ignorancia disfrazada de erudición, porque eso se lo puedo decir con todas las pruebas del caso, su supuesta erudición es ignorancia. Como cuando dicen, es que la verdad es que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo. ¡Oh, qué erudición! Pues eso es pura ignorancia, porque además ni siquiera tienes una sola prueba, un solo manuscrito, una sola evidencia estilística, ni siquiera un objeto para que a los gentiles se les hubiera escrito en hebreo, cuando era una lengua no usada ni en Palestina. Es un ejemplo, ¿no?, de su ignorancia disfrazada de conocimiento. Bueno, cuando lleguen los judaizantes con usted, acuérdese de algunas cosas. Hijos de Abraham somos todos los creyentes. A la mesa, al banquete mesiánico estaremos sentados judíos y gentiles creyentes. Los judíos, aunque hayan sido tan rigurosos con sus prácticas religiosas y hayan sido tan influyentes, tan amigos de los sacerdotes y rabinos como este rico del que hemos hablado, aunque ese rico le llamaba a Abraham padre, estará en el Hades. Los judíos no se salvan por ser judíos. Muchos cristianos todavía tienen esta idea, ¿no? No es que todos los judíos se van a salvar, ¿no? Ni todos los judíos ni todos los gentiles. La paga del pecado es muerte al judío primeramente y también al griego, dice Romanos 3:23. Y luego, porque el evangelio de Dios es poder para salvación al judío primeramente y también al griego, Romanos 1. Así que, judío o gentil, si no cree en Jesús, su destino es el Hades. Gentil o judío, si cree en Jesús, su destino es el seno de Abraham, es un hijo de Abraham. La carta a los Efesios también es muy clara, hablando de la iglesia y diciendo que Cristo clavó en la cruz los dogmas de la ley y de los dos pueblos, el judío y el gentil, hizo un solo pueblo. ¿Sería usted más amado por Dios si fuera judío? No. ¿Más guapo? No. ¿Más inteligente? No. Entonces, ¿para qué quiere ser judío? No. Dios ama a todas las personas igual. Cristo murió por todas las personas igual. Siempre les insisto, no se puede morir más por unos que por otros. No nos dejemos caer en esta trampa, muchos animales ven la trampa y ya no caen. Por eso las trampas se ocultan. Pero el hombre es más necio. El cristiano ve la trampa y allá va, ¿no? Y lo dice Proverbios. Otra trampa es todas las variantes, también un abanico muy amplio, del movimiento de la fe, que ha caído en unos extremos descabellados, ¿no? Lo que he llamado yo brujería cristiana, todos los decretos y las supuestas profecías y las liberaciones, las guerras espirituales de lo más estrafalario. Y el movimiento de la fe es otra de las trampas que nos hace susceptibles porque estamos necesitados.
Mira, es que tú necesitas declarar tu sanidad. Y frente a la angustia de estar enfermo, pues, sí, bueno, pues a ver, expúlsame este demonio de enfermedad. Y buscamos, frente a la pobreza, sí, es que tú me dices que si yo ofrendo, Dios me va a hacer rico. Bueno, entonces voy a ofrendar porque me lo ofreces como una solución. El movimiento de la fe está lleno de trampas. ¿Cómo pensar que Dios quiere que seamos ricos y que si ofrendamos, Dios nos va a convertir en personas ricas? Pero cuando Jesús nos contaba de un rico que no compartió, nos dijo un poquito antes, no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, ¿no? El movimiento de la fe nos hace que en vez de someternos a la voluntad divina, en vez de buscar que Jesús sea el Señor, estamos siempre declarando y decretando y proclamando las cosas que nuestro codicioso corazón desea. Ese movimiento que nos hace pensar que todas las enfermedades se tienen que sanar y que si usted no sanó es porque o no tiene fe o porque es un demonio o porque necesita ir a buscar al apóstol fulano de tal. Apóstoles y profetas que siempre están hablando de éxito, de abundancia, de prosperidad y que siempre están sacando a la gente el más dinero que pueden y que viven en los lujos, y ya hemos hablado de eso. Movimientos que hacen de la iglesia un lugar de emocionalismo y de show. A la gente no le gustan iglesias donde se cante un tipo de música que exija reflexión, participación del espíritu. La gente quiere música sensorial, quiere tamborazo, que le haga sentir emociones. Y esa es otra de las grandes trampas, ¿no? La música. Tanto en el ámbito no cristiano como en el cristiano, porque en el ámbito no cristiano, porque a los jóvenes les gusta la música, aceptan cierto tipo de música, aunque sea deplorable. Esa música trae un mensaje en su letra, ya traía un mensaje en su música, pero además añade un mensaje en su letra y un mensaje en la vida y la manera de vestir y de ser de los cantantes. Así, por ejemplo, pues cuando un joven gusta de cierta música, va a terminar siendo imbuido de las letras de las que se trata esa música. Y luego se va a vestir y se va a cortar el cabello y va a hacer todo lo que hacen los ídolos de esa música que le gusta. Entonces, la música es, quizá entre todas las artes, en todas las artes hay trampa, en la literatura hay una gran trampa, en la danza y en el teatro hay una gran trampa, pero quizá la más difundida y la más peligrosa está en la música. Y en la iglesia cristiana, la mala música, la música que lleva a la iglesia a la sensualidad, la música que es acompañada de letras ambiguas o a veces hasta de herejías, es también una trampa que está muy ligada al movimiento de la fe. Es donde más encontramos esta avidez de sensaciones y por tanto la copia que hace de la iglesia de los géneros mundanos. Ya en estas iglesias encontramos a la gente cantando y bailando rap y reggaetón y todo lo que se les ocurra en el culto, Esas son trampas. Por supuesto, hay otro tipo de escándalos, los pecados, y especialmente los pecados de los que estamos al frente, que serán tropiezo para muchos que nos observan, porque la gente está esperando del sacerdote, del pastor, del ministro, una diferencia. Es alguien que está hablando de Dios, es alguien que está ahí al frente, en quien suponemos que se puede tener confianza. Y también por eso las trampas son más peligrosas, porque si las predica un pastor desde un púlpito, entonces decimos, el pastor no me va a estar mintiendo. A veces sí. Sí, por eso necesitamos siempre estar
contrastando con la Biblia. Y cuando los pastores caen en pecado, de cualquier pecado, porque cuando digo caen en pecado, luego se piensa en adulterio. Sí, por supuesto adulterio, pero también en la soberbia, y en la codicia, y en la mentira, y en el mal carácter, y en el autoritarismo despótico que quiere dominar a la iglesia, y tantos pecados. Cuando el ministro peca y la ovejita se da cuenta, la ovejita sufre y se puede desviar del camino. Indebidamente. No tendríamos que tener nuestra mirada puesta en los ministros, sino en Cristo, como lo dice la carta a los Hebreos, en su capítulo 12, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, para no desanimarnos, para no desmayar. Ahí está. Sin embargo, a veces ponemos la mirada en los hombres y hacemos silogismos equivocados. Es que yo no creo en Dios porque cuando yo era niño, el cura me violó. ¿Y Dios qué culpa tiene? Por eso digo que es un silogismo equivocado. Si era un mal cura, pues sí, hizo algo indebido, aunque la pederastia ya está por legalizarse. Sin embargo, la gente le echa la culpa a Dios, ¿no? Ya no creo en la iglesia, ya no creo en Dios, porque fulanito falló. Por supuesto que fallamos, no somos infalibles, y por eso recuerdo un himno que se llama Si fui motivo de dolor. Y una de las frases dice, si por mi causa el débil tropezó. Bueno, desafinado, pero algo así dice. Si por mi causa el débil tropezó, perdóname. Y esto le pedimos al Señor porque, queriendo o no, hemos sido tropiezo para muchos. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, muy conscientes, detenernos, de caer en chismes y que la gente que nos tiene confianza diga, el pastor dijo lo que yo le había contado en secreto. Ya no les leí otro texto del Eclesiástico hablando de los escándalos, pero uno de ellos estaba en el contexto del amigo que no sabe guardar los secretos. Cuando el ministro es alguien que da mal ejemplo en la codicia, en la avaricia, por supuesto en la conducta sexual de adulterio o fornicación u homosexualidad que se está dando. Y otro tipo de escándalo que amenaza, y sobre todo amenaza a nuestros hijos pequeños y jóvenes, la ideología de género. Esa es una trampa, ese es el escándalo de nuestra época. Porque precisamente y a la manera de una trampa que busca pasar inadvertida, se ha creado un lenguaje mentiroso, un lenguaje falso. No estar de acuerdo con ello es calificado de discriminación o de homofobia. Tratar de decir un mensaje diferente es que las redes y los medios de difusión nos censuren, nos quiten el espacio de expresión. Una teoría que ha dejado de hablar de dos sexos, los únicos que Dios creó, para hacernos creer que hay muchos géneros y que todos son buenos y que podemos escoger el que queramos, o incluso ser todos a la vez o cambiar de un día para otro. La famosa teoría queer, que es de los inventos más descabellados, de las trampas más nuevas en ese ámbito. Entonces, nuestros hijos van a crecer allí. Yo quisiera que los padres lo consideren. Nuestras maestras de niños han hecho un gran esfuerzo y han comenzado ya las clases. Necesitamos dos cosas. Necesitamos unas clases para padres. Yo quisiera que, si usted realmente está preocupado por sus hijos, lo manifieste, se inscriba, comencemos a formar un grupo. Porque la gran pregunta es, ¿y cómo oriento a mis hijos? Porque los hijos van a ser bombardeados. Mire, ya desde el kinder, los niños van a estar siendo enseñados.
Ya las escuelas van a tener baños de varios géneros. O es posible que un hombre que se sienta mujer, pues tenga derecho a meterse al baño de las niñas, ¿no? Además, pues las películas de Disney, todas ya van encaminadas desde hace décadas a fortalecer esta ideología. Las caricaturas, no se diga, todos los programas de la televisión y las películas, más todo lo que les enseñan en el kinder, la primaria, la secundaria, la universidad. Las universidades han dejado de ser universidades para convertirse en centros de adoctrinamiento. Las universidades que presumían la libertad de cátedra, la pluralidad de ideas, ahora no pueden aceptar la pluralidad de ideas. Si tú dices algo en contra de la doctrina predominante, al igual que en los tiempos del nazismo en Alemania, estás castigado, estás fuera, no puedes hablar. Llámese la Iberoamericana, llámese la UNAM, llámese el ITAM, lo que quieran. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hijos? Algunos han hecho educación en el hogar. Sí, pero no es la única solución, porque tampoco podemos huir del mundo y porque a veces la educación en el hogar es tan ingenua. Se trata de que la educación en el hogar es que el mundo se hizo en 6 días y que entonces la física y la química y la biología las vas a estudiar desde Génesis 1. Eso no es una respuesta capaz de transformar la cultura, capaz de responder a las mentiras del mundo. Estamos ante un gran desafío, padres, y por eso les pido que manifiesten su necesidad y su deseo de comprometerse, porque muchas veces en las reuniones de parejas decíamos, hoy vamos a hablar de tal tema que es muy importante, y venían 3, o sea, no hay compromiso. Tiene usted que manifestar su compromiso si quiere ser ayudado, porque nuestros micros, nuestros pequeños, están frente a las trampas que muy difícilmente van a pasar. Por eso decía yo, los hermanos que han muerto en esta pandemia son bienaventurados y como creyentes ya alcanzaron la victoria, ya están con Cristo. ¿De quién tenemos que preocuparnos? Pues de los niños, porque ellos están en el camino, y si en el camino se desvían, se van a perder. Acuérdese que la apostasía es un gran peligro, es un riesgo real. De ahí el peligro de las trampas, de los escándalos. Si la apostasía no fuera real, ¿qué nos importarían los escándalos? Pero desde el momento en que pueden llevarnos a la apostasía, hay de parte del que sufre la trampa un gran peligro, y de parte del que la pone una gran responsabilidad, que Jesús ilustró como atarle una piedra de molino, esas piedras que podían pesar más de 1 tonelada, para aplastar los granos y hacer la harina. Esa es la que tendría que tener al cuello el responsable de crear estas trampas. Por supuesto, ellos ahora no lo saben y no lo reconocen. ¿Ustedes creen que las principales feministas, abortistas, promotores de la doctrina queer están muy conscientes de que más les valiera atarse al mar con una piedra de molino? Pues no. Ellos, como el rico, ahora son autosuficientes, ahora son soberbios, ahora quieren determinar su propia vida, escoger ser los señores de su propia vida, en un concepto falso de libertad, porque hoy esto es parte de la trampa. Se ha perdido el sentido verdadero de los conceptos. La gente ya no entiende qué cosa es libertad, qué cosa es justicia, qué es sexualidad, qué es educación sexual, qué son derechos reproductivos. Todo eso es pura mentira. Se perdió el sentido verdadero. Ahora resulta que un derecho es cualquier cosa que yo quiera justificar con mi pasión. Ahora resulta que un derecho reproductivo es matar al niño. Eso es todo menos reproductivo, porque lo que estás evitando es la reproducción, ¿no? Entonces el lenguaje se ha vuelto el primer paso de la trampa.
El lenguaje es ahora el primer escándalo. Por eso tiene que usted también estar preocupado porque los niños tomen sus clases, por el momento los sábados con las maestras, que tienen el enfoque en dos aspectos. Uno, un conocimiento firme, panorámico del Nuevo Testamento para comprender quién es Jesús, pero que a la par van a estar tocando algunos de estos temas y contestando inquietudes y preguntas de los niños. El tiempo es corto. Si no fortalecemos a los niños ahora, después no se puede. Cuando el niño ya sufrió el lavado de cerebro, cuando el adolescente ya quiere hacer su voluntad y dar lugar a su rebeldía y mirar a sus padres como los equivocados, como los pasados de moda, es muy poco ya lo que se puede hacer. Tengamos cuidado, ahora es el tiempo, y no es el tiempo de prohibir, no es el tiempo de encerrarnos. Entonces ya te quedas sin televisión, te quedas sin computadora, te quedas sin ir a la escuela. Ese es el error que cometió la Inquisición. La Inquisición consideró a la gente como un menor de edad. Tengo que prohibirte y quitarte todo lo que te podría dañar. El camino de Dios es otro. El camino de Dios es instruye al niño. A ver, me voy a sentar contigo porque mira, esta película es diabólica. Con diabólica no quiere decir que porque el niño se sentó y la puso, se le metió un chamuco. Con diabólico quiere decir que la mentira que esa película plantea está captando la mente del niño precisamente para convertirse en el escándalo, en la trampa que lo desvíe del camino de Dios. Nos sentamos juntos, vemos la película, si es posible le vamos deteniendo y mira, ¿tú qué opinas de esto que acaba de decir? Pues mira, no está bien por esto. Si le damos al niño los elementos para ser crítico y para poder analizar y responder y distinguir, entonces cuando él ya sea joven, incluso cuando nosotros muramos, podemos estar tranquilos de que él va a enfrentar el mundo. Si lo encerramos, entonces siempre tendremos el miedo de que, bueno, al fin de cuentas va a tener que salir algún día o a la universidad o al trabajo. Y entonces ahí es donde va a caer en la trampa. Además, cuando nosotros solo nos dedicamos a prohibir, exacerbamos la naturaleza pecaminosa. Acuérdense que dice Pablo en Romanos 7 que cuando vino la ley el pecado aumentó, porque lo prohibido nos gusta. Prohibir no tiene sentido. Tiene sentido enseñar el uso de la libertad. Tiene sentido enseñar la Biblia para que las personas sepan distinguir. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos también la trampa del relativismo. Es decir, hoy la gente cree que hay muchas verdades, cree que lo bueno y lo malo es lo que cada quien quiera. El mismo relativismo se disfraza de ciencia porque la ideología de género aparentemente tiene argumentos antropológicos, biológicos, psicológicos. Aparentemente. Eso es lo que Pablo llamaría la falsamente llamada ciencia. Y no es que Pablo esté en contra de la ciencia, sino de la que lleva el adjetivo falsa, la ciencia falsa. Especialmente en las áreas sociales, las áreas de humanidades, la ciencia hoy es falsa. Además de ser incapaz de colaborar realmente con las ciencias duras, ¿qué puede aportar el relativismo a la física? Absolutamente nada. Pero todas estas disciplinas de la pedagogía, la psicología, que son las que más tienen relación con nuestros hijos, aportan solo trampas, solo mentiras. Y si no tenemos claro el lenguaje, y si no tenemos clara la palabra de Dios, vamos a caer en la trampa. ¿Y cómo vamos a tener claro el lenguaje? Pues solamente cuando verdaderamente meditamos en la palabra de Dios, y si la palabra de Dios dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y ahí nos detenemos y meditamos, ¿y qué es libertad? Y llegamos a una definición clara de libertad, y luego nos preguntamos, ¿por qué solo el Hijo puede dar libertad? Y nos tenemos una respuesta.
Ya no nos pueden engañar. Ya no nos pueden engañar haciéndonos suponer que el libertinaje es la libertad. Nos quedará clarísimo que el libertinaje no es la libertad, que el libertinaje es la peor de las esclavitudes. Pero esto no lo podemos hacer si nos dejamos arrastrar por el relativismo. Hermanos, si a usted no le gusta meditar, leer la Biblia, estudiar, usted es más propenso a caer en cualquiera de las trampas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en cualquiera de las herejías, en cualquiera de las ideologías, y sus hijos. Si los hijos se pierden cuando nosotros les enseñamos correctamente el camino de Dios, y se perdieron cuando fueron mayores de edad porque quisieron, no es nuestra responsabilidad. Pero si nuestros hijos se pierden porque no les supimos enseñar, porque no nos dimos el tiempo para enseñarles, porque no vivimos nosotros mismos la vida cristiana, es nuestra responsabilidad. Y como hemos visto en Lucas, somos mayordomos de la vida, del dinero, de la familia. Este rico que no le dio nada a Lázaro no era más que un mayordomo de los bienes que Dios le dio. Como mayordomo tuvo que haber compartido esos bienes y no lo hizo. Ser un mal mayordomo, según Lucas 16, es ir al Hades. Ya vimos al administrador fraudulento y ya vimos al rico, en el mismo capítulo 16. Otra de las trampas es finalmente la persecución. Hoy se han ya estipulado, se han decretado leyes anticristianas. Cada vez estamos más realmente en el contexto de lo que dice no podrán comprar ni vender. Antes la gente que interpretaba este pasaje más inocentemente decía, sí, pues yo voy a ir a la tienda y si no llevo el 666 en la frente no me van a vender los bolillos. No, es algo más profundo. Usted puede ahora sentarse a ver una película, difícilmente va a haber una película donde no salga el esoterismo, el feminismo, un homosexual. Ya no puede disfrutar. Usted puede ir a una exhibición de arte, ya no va a encontrar una exhibición de arte donde no se predique el nihilismo y la perversión. Usted va a escoger una buena escuela. Estas escuelas como las que son de paga y al menos fueron hechas por gente religiosa, en general católica, la Náhuac, la Ibero, el ITAM, están enseñando el falso progresismo, están enseñando la pseudoizquierda. ¿A qué escuela va a mandar a sus hijos? Que diga, es que allí nunca les van a enseñar nada malo. Si los mismos cristianos, líderes cristianos, pastores cristianos andan diciendo, hermanos y hermanas, los estudiantes y las estudiantes. Cuando yo oigo que un pastor dice eso, digo, ya está con una pata en la trampa, ¿no? Bueno, esas leyes y esa manera de ser de la gente nos está llevando al último aspecto de la trampa, la persecución. ¿Qué pasa con el médico cristiano que no quiera asistir a un aborto provocado? ¿Qué pasa con el que tiene una empresa y no quiere elaborar una fiesta, un pastel o una impresión de invitaciones para una boda homosexual? ¿Qué pasa con el pastor que dice, no, yo me niego a oficiar una ceremonia de bodas de dos personas del mismo sexo? ¿Qué pasa con la iglesia y el predicador que sigue diciendo que la sodomía es pecado? De acuerdo con estas leyes, y en México especialmente con la que está por aprobarse definitivamente la ley de población, que expresamente dice que hay que acabar con todas las instituciones y obstáculos a los derechos reproductivos y la salud sexual. ¿Y a qué le quieren llamar salud sexual? A caer en las trampas de operarte, de tomar hormonas para hacer lo que no eres, de intervenir tu cuerpo tatuándolo, es otra de las trampas para los jovencitos, caer en la moda de los tatuajes, aceptar la humillación y el dolor que eso implica. ¿Qué tiene de cristiano eso? Intervenir el cuerpo, modificar el cuerpo, otra de las trampas. Las drogas, una manera de
de huir de todas las cosas que nos duelen, que nos preocupan, de toda la pobreza, de que no encontramos trabajo, la libertad sexual que solo nos destruye. Y la prueba es precisamente que si la libertad sexual fuera libertad, no tendría consecuencias, pues no habría tantos embarazos no deseados y entonces tantos abortos. ¿Sabe usted que la cantidad de muertos por la COVID-19 es rebasada por muchísimas veces por los millones de niños muertos por aborto? Terrible. La persecución más abierta, que ya directamente cierren las iglesias, estemos en la cárcel o incluso nos maten, y usted va a decir que ¿cómo? ¿No estaría yo exagerando? Tengo algunos años advirtiéndole de la persecución y si usted se da cuenta cómo se ha ido concretando, cómo se va haciendo una realidad. Y si comparamos con otras etapas de la historia, cuando los alemanes tan cultos, los alemanes de Lutero, de Bach, de Hegel, se hubieran imaginado que el pueblo se iba a poner a matar judíos y gitanos y negros, y lo hicieron. El desprecio que sienten todos los que proponen estas ideologías por los que no estamos de acuerdo es solo el primer paso, es la construcción mental para que de ahí se siga la acción. Y la acción es la persecución y la acción es el asesinato. Así que vamos a terminar leyendo una vez más Josué 23, donde leímos el contexto en el que Jesús usa la palabra escándalo. Josué 23. Voy a leer desde el versículo 11 para que a manera de conclusión nos quede más claro el mensaje. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Si usted se pregunta, ¿y qué puedo hacer frente al escándalo? No se puede evitar que haya escándalos. Hay de aquel quien provoca los escándalos. ¿Quién sufre el escándalo? El pequeño. El pequeño. Pero el pequeño, aunque no tiene tanta responsabilidad como el que pone el escándalo, también la tiene cuando acepta la trampa. Cuando se le advirtió, cuando ve la trampa y de todas maneras cae en ella. Cité hace rato Proverbios, dice, el necio ve la trampa y cae, no así el ave, que si ve la red ya no caerá en ella. Guardad, ahí está la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer para no caer en la trampa? Guardad pues con diligencia vuestras almas. O sea, almas aquí es el sentido de persona, corazón, mente, ¿sí? Para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué un judaizante se hizo judaizante? Porque no amó lo suficiente a Cristo. ¿Por qué un pastor o una pastora se hizo lesbiana o se hizo gay y ahora lo predica? Porque amó más sus pasiones, amó más la cultura relativista. ¿Qué cultura? No es cultura, la anticultura relativista, que a Cristo. Amen a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones, o sea, si ustedes se unen a la manera de pensar de la gente, si concertareis con ellos matrimonios, mezclándoos con ellas y ellos con vosotros, aquí el matrimonio es sinónimo de alianza, lo dije hace rato. Matrimonio o cualquier tipo de alianza, aunque sea ideológica. Las iglesias que predican esta inclusión de la ideología de género, yo no sé si no se han preguntado. Jesús dijo que cuando Él venga, la situación sería como de Sodoma y Gomorra. Ahora es así y nosotros la estamos predicando también. ¿No tendríamos que sospechar de una postura semejante? Si ustedes hacen alianza con ellos, entonces sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará de vosotros a estas naciones, sino que os serán por escándalo hasta que perezcáis. Qué impresionante este tipo de textos en los que Jesús pensaba cuando habló del escándalo. Piense en el gran contraste
Mientras uno hace fiesta y se alegra por el hijo que estaba muerto y ha revivido, otro quiere poner una trampa para que nuestros niños, nuestros pequeños, los discípulos, se desvíen y perezcan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amar a Jehová con todo nuestro corazón, no hacer alianzas con sus ideas, estar expuestos incluso si es necesario a sufrir el martirio. De lo contrario, pereceremos, pero en un sentido eterno, como el rico, autosuficiente y soberbio que estaba en el Hades.